Hermanos, habla, hermanos, en Lucas 17, 11 al 19, habla de los 10 leprosos, hermanos. Y ahora, el Señor me puso este pasaje de la Biblia, hermanos, para poder nosotros reflexionar en ella. Todos nosotros, toda historia, toda palabra de la Biblia es para nosotros reflexionar, para poder nosotros revisarla, probarla. ¿Quién dice amén? Es como cuando uno se pone un pedacito de pay en su refrigerador. ¿Quién dice amén? Y poco a poquito ahí vas, hermanos, y si no te lo ganan antes, esto ya tienes para seguir. ¿Quién dice amén? Y así nosotros, hermanos, lo probamos y seguimos meditando y disfrutando, hermanos, la palabra en nuestras vidas. Y habla, hermanos, de los 10 leprosos, y es que Jesucristo sanando a 10 leprosos, hermanos, y en sí, en ese momento, los leprosos se van, amén, con una instrucción, pero uno de ellos regresa y se postra delante de Jesús y empieza a adorar a Jesús, amén. Dígale, hermanos, de 10, solo uno. A ver, hermano, dígalo. De 10, solo uno. Gloria a Dios. Así el Señor lo pone, hermanos, en esta historia. Y dice que Jesucristo en ese momento, hermanos, dice Jesucristo, cuando mira a este hombre adorándole y ante sus pies, ahí agradecido, hermanos, este hombre de corazón, hermanos, como dicen, operado, abierto, hermanos, ahí puesto en los pies de Jesús, hermanos. Jesucristo hace esta pregunta: ¿no eran 10 los que se sanaron de lepra? Amén. Y fíjese, este único, hermanos, que regresó era un extranjero, no era era alguien que no conocía la palabra, que no sabía lo que era la palabra de Dios. Pero cuando él escuchó y vio y fue sanado de su lepra, hermanos, no fue transformado y corregido lo de afuera, fue corregido lo de adentro del corazón. ¿Quién dice amén? Fue una transformación grande en la vida de este hombre que glorificaba a Dios cuando él venía ante los pies de Jesús, y cuando llegó delante de Jesús se postró delante de él, mostrándole reverencia, agradecimiento, mostrándole gratitud. ¿Quién dice amén? Y ahora somos nosotros, cuando hablamos en inglés se dice el Thanksgiving, el día de dar gracias, nos vamos derechito al pavo. ¿Quién dice amén? Ya se mira así todo bien bonito, café y todo bien bonito. ¿Quién dice amén? Pero el día de dar gracias, hermanos, es todos los días. ¿Quién dice amén? Es que sabemos que Dios ha sido bueno con nosotros, que nos ha bendecido de tal manera, hermanos, y gracias a Dios que nuestra situación no está como en otros lugares. ¿Quién dice amén? Que en sí, hermanos, no hemos tomado nuestras maletas y no nos hemos ido a otro lado porque estamos huyendo del crimen o la corrupción. ¿Quién dice amén? Y ahora lo digo porque pues anda mucha gente viniendo de allá de Sudamérica para acá, para Estados Unidos, y yo los miro que vienen en montones. No sé si a usted le ha tocado, vienen muchos en montones buscando una mejor vida. Y ahora cuando yo miraba esto, hermanos, me enfoqué en una cierta familia, y la cierta familia, hermanos, iban todos juntos, se miraban donde ellos estaban protegiendo, se miraban donde ellos estaban, era no un grupo, era una familia. Y ahora miraba yo el solazo, hermanos, miraba yo que venían caminando por kilómetros y kilómetros y mías, hermanos, pero ellos cada paso que daban, lo daban en fe, que iban llegando más cerca a la promesa de una mejor vida. ¿Quién dice amén? Paso a paso, caminando en ese camino estrecho, hermanos, y pues uno se anda en el aire acondicionado en los automóviles, amén, pero ellos caminando en una resolana en plena canícula, hermanos, paso a paso, con la fe y la esperanza de un nuevo mañana, de un nuevo año, de algo mejor, no solamente para ellos, pero para toda esa familia. ¿Quién dice amén?
así como un cristiano, hermanos, nosotros caminamos en un desierto y caminamos en un camino muy largo, porque a veces se nos hacen muy largos los caminos, hermanos, y muy rectos y derechos donde vamos caminando, y en sí, hermanos, de repente la resolana pega. ¿Quién dice amén? Pero así como lo hizo con el pueblo, el Señor siempre cumple su promesa y nos pone nuestros lugares de descanso, nuestros oasis, nuestros lugares donde nos podemos refrescar. Y usted ha llegado al lugar donde se puede refrescar. ¿Quién dice amén? Donde usted puede tomar de esa agua, hermanos, del Espíritu Santo, donde usted puede dejarle y cederle las cargas, como dice Jesucristo. Venir a mí los que están trabajados y cargados. ¿Quién se acuerda de eso? Amén. Que yo los haré descansar. Vengan y yo les daré el descanso. ¿Quién dice amén? Yo les daré lo que necesitan en ese lugar. Caminando, rumbo al propósito, a un mejor mañana. ¿Quién dice amén? Esperanza, hermanos, esperanza. Ahora, y estos 10 leprosos, hermanos, solo uno de ellos pudo reconocer que la transformación, y fue transformado de su corazón, fue transformado a ser alguien que impactado totalmente. Dígale, impactado totalmente. Donde hay algo que es uno impactado, sorprendido emocionalmente, pero hay uno cuando es uno impactado genuinamente de corazón, y ya nadie te cambia de tu estado. ¿Quién dice amén? ¿Por qué? Porque fue un impacto de adentro para afuera. Es algo de adentro para afuera. Ahora, viendo este hombre, lo que dice Jesucristo, como creyentes nosotros vamos a caminar en fe, y van a suceder muchas cosas, y vamos a entender, hermanos, que no todos los que les ayudemos van a regresar y vamos a escuchar un gracias. ¿Quién dice amén? Jesucristo, por eso cuando hace la pregunta, ¿no eran 10? Nomás uno y regresó. ¿Quién dice amén? Es algo que nos enseña a nosotros, diciendo, de 10 va a haber uno. ¿Quién dice amén? Pero con ese uno gózate. ¿Quién dice amén? Porque si sabes que uno regresó, es que los otros 10 también fueron impactados. ¿Quién dice amén? El milagro fue hecho, la oración fue contestada, lo que Dios hizo a través de ti lo hizo, y lo hizo bien. ¿Quién dice amén? Pero no te agüites si no viene mucha gente delante de ti y miras el producto. ¿Quién dice amén? Sabes que con esa persona Dios ha hecho la obra. ¿Quién dice amén? Y dice la palabra que el que salva almas es sabio. ¿Quién dice amén? Que la sabiduría viene ¿en qué? De ayudar a la gente, de llegar a su transformación genuina. Amén. Ahora dice aquí, hermanos, en Marcos, ahora sí le invito, hermanos, a que pueda ir a la palabra. Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, Marcos 1, 14 y 15, con un fuerte amén. Amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. La palabra esta fue dada, hermanos, despuesito que Jesús había cumplido su ayuno de 40 días, había salido de ese proceso, hermanos, de espiritualmente, donde pudo dominar la carne a través del ayuno. Fue tentado y conquistó las tentaciones del enemigo. Amén. Y cuando llegó ese momento, él embarcó lo que era su ministerio del evangelio del reino de Dios. Amén. Son las palabras que dice Jesucristo, son algo clave, porque muchos hablamos de los milagros, y eso es con gloria a Dios, hermanos. Lo que es, hermanos, la sanidad, gloria a Dios por ello. ¿Quién dice amén? ¿Quién se emociona por eso? ¿Quién dice amén? Que cuando se hace todas esas cosas son
gloriosas. ¿Quién dice amén? Pero como vemos con los 10 leprosos, hermanos, no, eso no siempre impacta el corazón agradecido. Amén. Llegamos nosotros al Evangelio de Jesús. ¿Y qué es el Evangelio, hermanos, de Jesús? Dice aquí la palabra, hermanos: el reino de Dios se ha acercado. Dígales, hermano, se ha acercado. No está lejos, está cerca. Ya está aquí con nosotros. Amén. Arrepentidos y creer. Dígales, hermano, arrepentidos y creer. Hermanos, la palabra, hermanos, arrepentido en griego, hermanos, que nos habla, hermanos, significa cambiar de pensamiento. Esa es la primera explicación. Sí, hermanos, arrepentido es cambiar pensamiento. Significa, hermanos, en griego, hermanos, arrepentimiento, la palabra significa eso, cambiar de pensamiento. Y también en griego, hermanos, significa regreso, ir hacia atrás. La palabra arrepentido, hermanos, significa nunca le ha tocado que va caminando, va con su carrito. ¿Quién dice amén? Y de repente se le cambia su pensar y agarra el carrito y se voltea y se va para otro lado. ¿Quién dice amén? ¿Sí le ha tocado? Fue un cambio, fue algo que se alteró su pensamiento y su cuerpo siguió. ¿Quién dice amén? It's something that you change. When you repent, it means that you're gonna shift. You're gonna shift from where you were going. You're gonna turn around the other way. Muchas de las veces nosotros podemos ir a cierto lugar y a mí me toca cuando estoy trabajando y de repente me congelo y me quedo pensando y digo, es por acá. ¿Quién dice amén? Porque hubo un cambio de pensamiento, hubo un cambio en mi cabeza, hubo un cambio en mi cerebro que hizo un cambio en mi cuerpo y me transfirió hacia el otro rumbo. ¿Quién dice amén? Eso, hermanos, es algo muy, muy, hermanos, esencial de saber, hermanos, que el arrepentimiento tiene que ver mucho con los pensamientos. Tiene que ver mucho con la manera como pensamos. Tiene que ver mucho que en sí ya no es el mismo pensamiento, es algo diferente. ¿Y cómo le puedo decir, hermanos, que en sí el arrepentimiento, hermanos, en sí bíblico, hermanos, es el proceso de llevar la relación con Dios? Como dicen Hechos 3:19, si nos vamos a Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dígase, hermano, el arrepentimiento trae tiempos de refrigerio. Tiene que haber el arrepentimiento para poder nosotros tomar ese beneficio, hermanos. Ahora nos habla, hermanos, que el arrepentimiento, hermanos, nos lleva a la relación con Dios y nos separa de lo que no es de Dios. El arrepentimiento es un cambio de caminar. There's something that's going to be shifted in when you repent from your sin, when you repent from your wrongdoing, when you repent whatever you're doing in that time, and you feel something in your heart that is not right, and you shift, it means that you have repented. When you walk one way and you turn around a different way. Es un guía hacia nosotros caminar. Ahora, en nosotros tiene que haber este cambio, porque en sí, para nosotros llegar a nosotros tener una fe, hermanos, concreta, sólida, tener, hermanos, algo que es firmeza, tiene que haber la conversión.
Pero la conversión viene, hermanos, a través de ¿qué? Del arrepentimiento. Y muchas de las veces vemos que estos 10 hombres leprosos, su necesidad los trajo a Dios. ¿Quién dice amén? La necesidad, cuando es puesta por Dios, nos trae hacia Dios. ¿Quién dice amén? Nos lleva hacia Dios. Algo que es necesidad, algo que nos falta, algo que necesitamos. ¿Quién dice amén? Esas cosas producidas por la mano de Dios nos atrae al Señor. ¿Quién dice amén? Ahora, los 10 leprosos fueron el gran ejemplo para nosotros en este día, y nos habla, hermanos, que muchas de las veces solamente va a haber uno, ¿quién dice amén?, que regresa. ¿Por qué, hermanos? Porque la conversión es algo de adentro. ¿Cómo uno puede cambiar? Es una decisión. Dios es bueno y bondadoso, y Él dice que le da de comer a los buenos y los malos hace llover, hace resplandecer su sol sobre la faz de la tierra. No importa dónde estés, dónde estamos, puede bendecir con la agua y puede maldecir a muchos con la agua. Así la palabra nos habla, hermanos, que para muchos la lluvia es de mucha bendición y de repente se andan inundando otros. ¿Quién dicen amén? Eso nos dice que en sí, hermanos, todo lo que está trabajando el Señor es para estirarnos hacia Él. Es una atadura de amor que Él está, es un imán hacia Él, hermanos. ¿Un imán hacia qué, hermanos? Hacia la salvación del interior de nosotros, a nuestras almas. Y eso es lo que Jesucristo dice, arrepentidos, dice Jesús, empezando lo que es su ministerio. Está hablando, necesitan arrepentirse, necesitan, porque el reino de Dios está aquí, ya está cerca, ya lo puedes tocar, ya lo puedes ver, ya lo puedes oler, ya lo vas a manifestar. Va a haber el día que yo voy a regresar, y lo voy a regresar con gloria. ¿Quién dice amén? Voy a regresar por todo mi pueblo. Y Jesucristo, y hablábamos de este hombre que estaba en la cruz juntamente con Jesús. Estaban los dos hombres, los dos vieron lo mismo, los dos sabían lo mismo de Jesús, y uno decidió defender a Jesús. Uno se arrepintió y sabiendo arrepentido, él se entregó y dijo: yo merezco lo que estoy pasando. Amén. Yo merezco lo que estoy pasando, pero tú no. Tú eres grande y poderoso. Yo sé quién eres. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y qué bonito es Jesús, porque dice: vente, vámonos. ¿Quién dice amén? Y eso es lo que le decía a mi hijo, porque una de las preguntas que me decía mi hijo, dijo: oye, pero aquellos que violan, aquellos que matan, aquellos que hacen tanto desastre. Le dije, y mi explicación fue esta: el mismo Hitler tuvo su oportunidad de entregarse a Cristo. ¿Quién dice amén? Porque dice la palabra, y la palabra no miente, que todos, hermanos, van a conocer y van a tener la oportunidad de conocer al Salvador, a Jesucristo, a Yeshua, aquel que dio su vida por nosotros. Si Hitler le tocó el corazón, o Hitler pidió perdón delante de Dios y dijo: estoy arrepentido de todo lo que hice, de todas las miles de gentes que maté, y de corazón lo hizo, él tiene un lugar en el cielo. ¿Quién dice amén? Ese es el Dios que yo sirvo. Pero lo bueno y lo bonito es que Dios no puede ser engañado. Esa es la explicación que yo le di a mi hijo. Porque su boca pudo haber dicho algo, pero si su corazón no estaba diciéndolo, si su corazón y no había arrepentimiento y conversión en su corazón, aunque haya salido de su boca, él no pudo tocar el cielo. ¿Quién dice amén? Aunque oramos que sí lo pudo hacer. ¿Quién dice amén? Todo tiene su propósito, y las guerras, hermanos, muchas de las veces tienen su propósito. Dios las deja que pasen para la manifestación de la honra y gloria de Él. Desde hace mucho tiempo, si usted lee su Biblia en los antiguos testamentos, hermanos, hubo guerra. ¿Quién dice amén? Donde los pueblos de Dios se echaban en guerra y andaban soldados peleando la batalla. Amén.
Una de ellas, Moisés levantaba sus manos y tenía la victoria. ¿Quién dice amén? Cuando tomaron los muros de Jericó, hermanos, no nomás saludaron a la gente. ¿Quién dice amén? Entraron con espadas, tomando el pueblo. Todas las cosas las hace manifestando el Señor para traernos a Él. Muchas cosas no las comprendemos de una manera u otra. ¿Quién dice amén? Pero a través, no sé si usted ha visto la película de Hacksaw Ridge. ¿La ha visto? Hacksaw Ridge. Una guerra grande, una guerra donde murieron miles de soldados. ¿Quién dice amén? Pero un creyente salvó a 75 heridos de todo un valle de sombra de muerte. Él andaba en el valle de sombra de muerte por fe y por su convicción que él tenía, por su conversión, porque un día él tuvo una experiencia de tomar una pistola y apuntarle a su propio padre, y es cuando él realizó lo que había hecho, que en su corazón él había tomado el gatillo y dijo: yo maté a mi padre, pero en mi corazón yo sí oprimí el gatillo en mi corazón. Hubo una transformación. Esa ira se convirtió a pasión por Cristo, a pasión de honrar a Dios con todo su corazón. Y en esa misma pasión, los mismos que lo humillaban, que le decían tantas cosas, hasta lo golpearon. Los mismos soldados americanos lo golpeaban y lo insultaban porque no cargaba una arma. Amén. Fue el que los salvó a aquellos. Y me encanta el testimonio de su sargento, de su líder, que dice: qué ironía que yo diciéndole que yo no quería que peleara conmigo porque no agarraba una pistola, y él fue el que me salvó la vida. Nos salvó a 75 gentes, salvó de ese. Ya estaban heridos, eran heridos y él los arrastró y los llevó a la salvación. Eso es lo que transforma. Tuvo que haber una guerra para demostrar el amor de Dios a través de una persona. ¿Quién dice amén? De los 10 leprosos, uno se apasionó por Cristo. ¿Quién dice amén? Uno se llegó a los pies de Él. Uno de Él transformado de adentro para afuera, hermanos. Arrepentido de lo que Él creía que era bien, y se transformó a la gloria de Dios y levantó sus manos. Aquel que antes daba gloria a los dioses ajenos, a los dioses del hombre. ¿Quién dice amén? Él ahora adoraba a un Dios vivo a través de Jesucristo, que había impactado su vida. Ese es, hermanos, lo que Dios está hablando. Arrepentidos, abrir lo de adentro hacia afuera. Como le decía el domingo, no solamente abrirle y sacar las narices. ¿Quién dice amén? Porque muchos de nosotros solamente escuchamos el evangelio, abrimos la puerta y escuchamos el evangelio con la oreja para afuera de la puerta, pero a fines de cuentas cerramos la puerta y no dejamos que entre la palabra de Dios a nuestro hogar. We have to open up that door and never lose faith in what's going on. The Word of God has power, and the power of God will not disappoint you. You have to believe, and you have to just build yourself that rock in your house. Build yourself that altar in your house. Let Him come into your table. Let Him enjoy with you that conviction that you have in your heart. Ahora, la palabra convertirse, hermanos, convertirse es un término de latín, hermanos. Conversión hace referencia a la acción y afecto de convertir o convertirse. Hacer una persona transformarse a algo distinto. Something different. Cuando uno se convierte, when we have that conversion of Christ, when we converted to Christ, we're not converted in the same person. We're converted and we're poured and we're brand new for a different
different type of drink. It's like when you have a drink and you have Coke and you say, I don't want Coke. You don't pour water over that Coke. You pour out that Coke and then you wash it and you put new water in it. Amen? You understand? That is conversion. Eso es lo que es convertirse, hermanos. Cuando tenemos un vaso de agua, un vaso de coca y dice, y es que la coca me hace mal, ya no la puedo tomar. ¿Quién dice amén? No le echas agua a la coca. ¿Quién dice amén? La tiras, la lavas y le echas agua fresca. ¿Quién dice amén? O agua de piña o agua de cranberry, algo que ¿qué? Te edifica tu cuerpo. Diferente, pero no echas encima de la coca lo que te hace bien. Tienes que voltear tu vaso. Tienes que formarte, tienes que ser cambiado, reversiado de una manera para que salga todo lo que no se necesita. Amén. Conversión, ya no va a ser igual, ya lo que está dentro ya no es lo mismo. Hay algo diferente dentro de ese envase, ya no es lo mismo. ¿Quién dice amén? Puede decir Constantino Garza, pero adentro dice de Cristo. ¿Quién dice amén? Puede decir, hermanos, la familia Garza, pero adentro dice de Cristo. ¿Quién dice amén? Es lo de adentro del envase que es lo que cuenta. ¿Quién dice amén? Y es lo maravilloso, que cuando nosotros tenemos en abundancia y no nos falta nada, un vasito de agua no se nos hace mucho, pero cuando Dios hace pasar tu vida por el desierto, hasta aunque esté a la mitad, estás agradecido con ella. Conversión es a través del desierto, a través de la guerra, a través del problema, que nos estira a los pies de Jesús, a la sanidad de la alma, a la conversión y al arrepentimiento, para poder ser adoradores de Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? It's through that Jesus moves. Welcome this that is in your life. Es lo que Dios está hablando mucho en estos días. Dios quiere que ustedes abran su puerta y decir, Señor, si es tuyo, gloria a Dios. ¿Quién dice amén? Si no es tuyo, ayúdame a sacarlo de mi casa. ¿Quién dice amén? Si es prueba, aleluya. ¿Quién dice amén? Pero si es trabajo del enemigo, dame las herramientas para sacarlo de mi casa. No podemos consentir lo malo. Se tiene que sacar lo malo para poder, cuando llegue la gente, pueda ser purificada a través del testimonio. Es lo que Jesucristo transformaba. Cuando caminaba entre las calles, su pureza impactaba, hermanos, a todo aquel que se le arrimaba y lo tocaba. ¿Quién dice amén? Simplemente las palabras que impactaban la vida de aquellos. Y aquellos que creyeron en Él, la sombra de ellos sanaba a los enfermos. ¿Quién dice amén? No dice la Escritura que Jesucristo, que la sombra de Cristo sanó a los enfermos, amén. Aunque dice que hay muchos que no se mencionaron, pero no se mencionó eso. Pero a sus discípulos, sobre esa sombra de Pedro, sanaban los enfermos. ¿Quién dice amén? Sanaban los enfermos, pero es a través de la convicción, la conversión de un hombre que le decían que era un hombre pescador, un hombre rudo, un hombre maldiciento, a que aquellos sanaran con la sombra de él cuando él caminaba. ¿Qué es lo que amas más, hermano mío? ¿Qué es lo que amas tú en tu vida? ¿Estás aferrado a la coca? ¿Quién dice amén? Y no crean, no solamente los de la iglesia, todos aquellos, ahora que ya están los medios de comunicación, si usted está escuchando esto, amén. No, es que por eso no fui. ¿Quién dice amén? No es excusa. Conversión, hermanos. Simplemente la verdad, conversión es el fruto de la fe, el arrepentimiento, obediencia constante.
Es algo que el Señor, hermanos, nos convierte, nos llega al arrepentimiento. Nos constantemente pedimos ayuda al Señor en la obediencia para seguir caminando en sus pasos. Que es verdaderamente la conversión. ¿Cómo podemos llegar a la conversión, hermanos? En la escritura habla de Zaqueo. ¿Quién dice amén? Un hombre de importancia, un hombre que tenía posición, subiéndose en un árbol para poder ver a Jesús. Su estatura no lo dejaba llegar a ver a Jesús. Él halló el modo como llegar a poder ver a Jesús. Y ese esfuerzo que él hizo, hermanos, puso atención Jesucristo. Le dijo: Zaqueo, vente para acá porque vamos para tu casa. ¿Quién dice amén? I'm going home to you. I saw what you're doing. You left your prideful state. You left your social life. You left everything that you love to come and look at me. Dejaste todo lo que tú quieres, tu comodidad, dejaste todo ese lugar y te subiste al árbol para verme a mí. Baja de ahí porque vamos para tu casa. Buscar a Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por ¿quién? Por Jesús. Es buscar a Jesús, es buscar el arrepentimiento, corregir nuestra caminar, vaciar nuestras copas, llenarnos de un nuevo vino de Jesús, las fuerzas. ¿Quién dice amén? Un nuevo vino, algo nuevo, precioso, hermanos. La convicción en latino, hermanos, significa creencia firme. Ahora, si usted se acuerda de la escritura, dice arrepentidos y creer. ¿Quién dice amén? Creer firmemente es una convicción. Ahora, para cerrar ya esta escritura, yo sé que está un poco lejos, pero no sé si usted mira. Es la vida de una mariposa, un ciclo de vida de una mariposa. Amén. ¿Se trajo los binoculares? Amén. Gloria a Dios. Hoy no tenemos pantalla, pero mañana la tendremos. ¿Quién dice amén? Antes estábamos sudando la gota gorda y ahorita ya estamos ya fresquecitos. ¿Quién dice amén? Dice paso a pasito se llega a Estados Unidos. ¿Quién dice amén? Hubo calor, ahorita ya estamos bien, trae gusto. No estoy goteando sudor. ¿Quién dice amén? Ya tengo rato, porque Dios es bueno y es fiel. Y la congregación que sigue de pie y la congregación que cree, todo es posible. Amén. Hermanos, fíjense, hermanos, aquí como está la mariposa. Y empieza, hermanos, como un huevecillo. Y ese huevecillo se convierte en una larva. Oruga o larva. Amén. Que es un gusanito. ¿Qué dice amén? Eso es lo que se andan comiendo los árboles. Ahí anda uno con el malatión tumbándolos. Dice amén. Fíjese que, y esto es un testimonio que andaba yo empezando con las cosas de Dios y la primera cosa que dije, tenía un perro aquí todo, pero bien pulgoso. Y puse a platicar con el Señor, le dije, y le digo, yo sé que aquí le echamos y quitamos y esto, lo otro. ¿Qué dice amén? Dice, pero ¿tú cómo lo haces? O sea, ¿cómo lo haces allá afuera donde no estoy yo, donde no están los veterinarios, donde no está nada de eso? ¿Cómo le haces tú, Señor? Así como Job dice, ¿tú viste a la cabra parir en el monte? Dijo Job, no. Digo, yo sí. Bueno, ¿tú cómo le haces, Señor? En el tiempo pasó, hermanos, y fíjese que el perro se empezó a limpiar. Amén, solito. El Señor me contestó diciendo, yo lo puedo hacer. ¿Qué dice amén? Y antes teníamos un árbol muy grande atrás de la casa y estaba así, hermanos, de gusanos. Se miraban, ya el árbol se miraba hasta seco donde era una plaga grande. Y yo le dije lo mismo al Señor, oye,
allá en el monte, ¿cómo le hacen? Mira, yo los miro bien verdes. ¿Y por qué el mío lo escogieron y me lo están matando? ¿Y cómo? Vas a ver, ¿cómo le haces tú, Señor? Al tiempo pasó un día, pasó, de repente oigo un ruidazo fuera de la casa y se oye cuac, 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 cuac. Era una parvada, hermanos, de urracos. Pero bastantes, no sé si ha visto así la parvada de urracos, bastantes. Y estaban en el mero árbol y lo dejaron pero limpiecito. Dice amén. Y es cuando me dijo el Señor, así lo hago yo. Así lo hago yo. Dios tiene el control en todo. Si necesita ver la plaga, yo necesito, como le digo, tanto árbol, y la plaga tuvo que llevar ahí a mi casa. ¿Para qué? Para mostrarme la gloria de Dios. Para que Dios me mostrara su poder y su orden y mandamiento que Él ha puesto en esta naturaleza. El orden y el mandamiento de la naturaleza, para yo aprender y que mi fe creciera. A veces llegan esas plagas a nuestras casas. ¿Quién dice amén? El Señor permite que las plagas lleguen a nuestras casas. ¿Para qué? Para demostrar su gloria y su poder. Platica con Dios. ¿Quién dice amén? Platica con Dios, así como Job lo hizo. Al último, la gloria de Dios, 7 veces todo lo que tenía se le reemplazó todo. ¿Quién dice amén? 7 veces lo que él perdió, 7 veces lo recuperó. Más, multiplicado por 7. ¿Quién dice amén? Dios le hubiera podido regresar lo mismo que tenía, pero Dios dijo, te lo voy a dar 7 veces más. ¿Quién dice amén? Pero tuvo que ver la lucha, la prueba, y tuvo que ver, hermanos, ese momento y el proceso para poder dar algo nuevo. La vida de un creyente es igual, hermanos. Llega así, hermanos, el huevecillo, nacemos y somos como ese larva, amén. Sin Cristo somos una larva. ¿Quién dice amén? Somos un gusanito. Pero cuando llega el proceso de Jesucristo, la larva, cuando llega su tiempo, en su capullo, aquí se llama crisalida, hermanos. En la transformación llega, hermanos, a esa mariposa que no se parece nada a la larva en donde empezó. ¿Quién dice amén? La transformación de esa larva a algo tan precioso que nos admiramos mucho cuando empezamos a verlas todas juntas, y los colores y todo, y todas juntas llegando a hacer su proceso de migrar de un lado al otro para poder polinizar y hacer lo que Dios las ha mandado a hacer. ¿Quién dice amén? Pero tuvo que haber una transformación de gusano, de una larva, de una plaga, a hacer algo con precioso y adornar a las cosas de Dios. ¿Quién dice amén? Pero Jesucristo es lo que hace en nuestras vidas. Nos convierte, nos lleva a nuestro lugar donde podemos llegar a ser esas mariposas que Dios tiene en nosotros. ¿Quién dice amén? No se insulte, hermano, no estoy diciendo a todos los que no, gusanos, es una representación. ¿Quién dice amén? Es una representación de la naturaleza y una explicación que cuando Cristo llega a nuestras vidas, se transforma y no se parece nada. Se tiene que hacer morir el gusano para que pueda poner en vida esa mariposa bella. ¿Quién dice amén? Hay que morir para poder vivir. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, hay que morir para poder vivir. Hay que arrepentirnos. ¿Quién dice amén? Para llegar a la conversión, para llegar a tener, hermanos, a Cristo en nuestro corazón y ser como ese hombre leproso, ser adoradores de Cristo y adoradores de nuestro Dios.
Póngase de pie, hermanos. Y es en el proceso, hermanos, de la transformación del plan de Dios en nosotros, que nos lleva, hermanos, a la salvación. Esa mujer de flujo, ese hombre ciego, ese hombre paralítico, ese hombre que fue bajado por el techo, fue su enfermedad, su debilidad, fue su problema que los llevó a los pies de Cristo. Fue a ese acto que la mujer prostituta o adúltera fue tomada, y eso, hermanos, la llevó a los pies de Cristo. Pero tuvo que haber alguien, una autoridad, tuvo que haber una ley que le apuntara el dedo para que Jesucristo llegara y pudiera hacer las cosas nuevas. ¿Quién dice amén? Tuvo que haber, hermanos. Ellos pensaban que iban a ver justicia a través de ver la pedrada a muerte. Delante de Cristo, los únicos pedrados fueron ellos. ¿Quién dice amén? Y ella fue transformada a través del amor de Cristo. Pero le dijo: ve y no peques más. ¿Quién dice amén? No le dijo: ve y peca, como quiera estoy aquí, te espero. No, dijo: ve y no peques más. Vamos a orar, hermanos.